Bienvenidos a la sexta clase de informática. Hoy la presentación ha sido un poco extraña, estuvieron viendo la cajita mágica, pero ahora vamos a hacer magia de la buena. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta clase transversal a varias materias que están cursando y que es súper divertida? Vamos a hablar de los sistemas numéricos. Sí, hoy vamos a terminar con los sistemas numéricos. Y vamos a descubrir por qué son tan importantes en la computación, es decir, en informática, y por qué necesitamos de tener toda esta mezcolanza de distintas bases. Empecemos diciendo que el decimal es la numeración natural que nosotros tenemos. Desde lo fisiológico tenemos 10 dedos en las manos, entonces es normal contar con base 10. Pero sabemos que los microprocesadores y los microcontroladores solamente trabajan con ceros y uno, por eso el binario. Ahora bien, las memorias, por otra parte, para gestionar tanto las direcciones como los datos, requieren de el hexadecimal. Entonces, vamos a ver cómo trabajan estas cosas todas juntas. Un ejemplo. Nosotros percibimos nuestro mundo de manera analógica. Es decir, sería algo así como una variable continua. Entonces, al ser de esa magnitud, muchas veces entre dos puntos puede haber infinitos puntos y se vuelve muy complicada la cuantificación. Por eso es necesario hacer una especie de ajuste de esa realidad y transformarlo en algo que sea unívoco, es decir, que no tenga ningún error en la representación. Por eso los caracteres, las letras y los números y un montón de cosas se transforman en números decimales que son codificaciones para representar siempre lo mismo. Es decir, si tenemos una letra, tiene el mismo valor. Entonces, de lo analógico pasamos a lo decimal en forma de tablas que codifican esos caracteres o esos números. Y para que el microprocesador lo entienda, lo transformamos en binario. Ese binario trabaja adentro del microcontrolador o microprocesador, pero interactúa con la memoria, yendo y viniendo, por lo tanto se transforma en valores hexadecimales. Veamos un poquitito eso. Tecleamos la letra A. La letra A se transforma en un decimal, 65 según la tabla ASCII, que es una tabla internacional, donde podemos ver que hay mayúsculas, minúsculas, números y otro tipo de caracteres. Ese 65, para que lo entienda el microprocesador, lo transformamos en este binario que estamos viendo acá. Y a su vez, ese binario, para ser gestionado por la memoria y también como dato, es transformado, obviamente, en un número hexadecimal. La característica que va a tener la información va a ser dirección y valor, es decir, la dirección de memoria que le toque y el valor 41. La H corresponde a la nominación en hexadecimal. Antes de pasar a nuestros ejemplos, vamos a hacer dos, o mejor dicho, yo voy a hacer uno y ustedes van a hacer otro. Vamos a manejarnos en un universo acotado, es decir, un universo discreto. Entonces, los supuestos que vamos a manejar son los siguientes. En primer lugar, vamos a crear nuestro propio código ASCII, que va a ser muy corto. Va a ser solamente de 16 caracteres. Por lo tanto, va a tener un manejo de 2 a la cuarta. Fíjense que el ASCII es el doble, es 2 a la octava. Y va a ser un sistema simple, electrónico y también simulado. Veámoslos. El sistema electrónico que me he planteado para demostrarles cómo se realizan estas conversiones y cómputos es muy sencillo. Es una computadora conectada a una placa Arduino Uno que a su vez tiene un display. Ese display va a marcar obviamente los números que nosotros pulsemos. ¿Cómo funciona esto? Viene un carácter que ha sido pulsado en el teclado de la computadora, ingresa al Arduino Uno, se transforma en binario, es procesado y luego es generado en hexadecimal y enviado al display para que se iluminen los segmentos que corresponden al número que queremos representar. Fíjense que el sistema que vamos a hacer simulado con el SimulIDE corresponde a una versión aún más simplificada de todo este proceso. Vamos a tener 4 variables representadas por 4 fuentes de poder que van a estar encendidas o apagadas, las cuales, según cómo estén encendidas y apagadas, van a generar un código binario
que el BCD a 7 segmentos, que es el integrado que estamos viendo en el medio, va a transformar en hexadecimal y va a enviar a través de un puente de resistencias, para evitar que se queme el display, al display que estamos viendo que marca un 0. Este va a ser el trabajo que van a hacer ustedes. Parece terrible y parece complicado, pero fíjense con qué naturalidad uno ingresa una letra en el teclado o un número, se transforma en decimal por una tabla ASCII, es gestionado a manera binaria y hexadecimal y después hace el camino inverso hasta la pantalla de salida o hacia la impresora. Para guiarnos, acá tenemos las conversiones y un poquitito el universo acotado de nuestro código que vamos a utilizar. Vamos a utilizar el decimal desde el 0 hasta el 15, o sea 16 números, y el binario es el resultado de 4 variables, que pueden ser P, Q, R y S, que según su valor 0 y 1 va a conformar tanto el valor decimal como el valor hexadecimal, y la salida va a ser en hexadecimal. Conclusiones, después que realicemos estos experimentos, vamos a ver que en una calculadora, en un celular, en una notebook, en una heladera, en un microondas, en cualquier cosa que tenga circuitos digitales, coexisten varios sistemas numéricos al mismo tiempo. Estos se aplican en distintos estamentos. Ya saben, el binario en el microprocesador o microcontrolador, el hexadecimal en la gestión de las direcciones de memoria y los valores de memoria, etc. Por supuesto que el decimal es la codificación ASCII de nuestra realidad o nuestra visión analógica de la vida. Y por supuesto los analógicos, es decir, los que no somos digitales y trabajamos en un universo de variables continuas, somos los seres humanos. Aquí vemos la construcción del artefacto, que como ya les dije tiene una conexión serial que lo conecta a la notebook, por donde van a ingresar los caracteres que nosotros pulsemos. El Arduino transforma todo eso en binario y en hexadecimal y lo imprime en el display que estamos viendo, y por supuesto pueden apreciar la belleza, orden y armonía de los cables, las resistencias y el protoboard. El protoboard es el plástico donde se montan todos estos circuitos a fin de no soldarlos y eventualmente poder reutilizarlos varias veces. Y aquí lo tenemos en funcionamiento. En 1 pulsamos un número, en 2 se realizan los cómputos y conversiones y en 3 tenemos la salida en valores hexadecimales. Aquí repetimos el esquema para mayor claridad y fíjense que el display, aunque represente un número 8 como valor máximo digamos de segmentos encendidos, que en realidad representa hasta el número 9, tiene 7 segmentos. El octavo suele ser el punto que a veces no se utiliza. Entonces, hemos llegado a la finalización de esta extraña clase y a continuación les voy a ofrecer otras cuestiones para que sigamos apreciando y podamos realizar la tarea final. Y de esta manera concluimos con las apreciaciones en general y pasamos a la construcción del Simul IDE para generar la virtualidad y que ustedes puedan representar este mismo trabajo. Vamos a construir nuestro simulador, para lo cual vamos a utilizar el programa Simul IDE, el cual hemos descargado y está en funcionamiento. En primer lugar, para simular las variables, vamos a utilizar 4 fuentes de poder que van a ser de 5 voltios, voltaje fijo elijan, ahí está, y van a establecer los ceros y los unos. Recuerden que en lógica digital un 0 es un 0 voltios y un 1 son 5 voltios, los cuales podemos representar activando o desactivando las fuentes de poder. A continuación vamos a utilizar un conversor que lo que realiza es la conversión entre el sistema decimal y el sistema binario. Por eso se llama BSD. Aquí estamos uniendo las distintas puertas de entrada. Fíjense que están numeradas de S0 a S3, son 4. Es decir, estamos manejando 4 bits acá. Ahí estamos. Y ahora vamos a utilizar la salida, que es de la A hasta la G, con un elemento, digamos, para atenuar un poco el voltaje, que es un dip de resistencias o un array de resistencias, que lo único que hace es evitar que se queme
en todo caso el display. Eso ocurre, digamos, en la parte real. En la parte de la simulación no habría ningún problema, pero vamos a hacer como si este circuito lo fuéramos a construir en realidad. Entonces, al colocar estas resistencias, una resistencia por cada línea vendría a ser, lo que hacemos es que el voltaje del display no sea demasiado elevado. Ahora lo que vamos a buscar es un display de 7 segmentos, este no, ahí está, donde vamos a unir cada segmento que según ustedes estuvieron viendo en la bibliografía se denomina con una letra. Fíjense, ahí hemos unido todas las letras de la A hasta la G y nos queda por agregar el retorno de tierra, es decir, el negativo, para que esto funcione. De esta manera ha quedado armado el simulador. ¿Cómo funciona? En primer lugar lo encendemos. Fíjense que al darle energía, como todos los estados son 0, estados digitales binarios son 0, el hexadecimal es 0 y obviamente, según nuestra tabla que habíamos construido, todo es 0, decimal, binario, hexadecimal. Vamos a generar el número 1, para lo cual buscamos la conversión en la tabla del número 1 a binario y fíjense que la salida hexadecimal también es un 1. Vamos a hacer el número 2. Fíjense que en este caso la combinación binaria es 1 y 0, que da por supuesto el número 2. Y el 3 es 1, 1. Y así sucesivamente. Podemos ir probando las distintas formas hasta llegar al número 10. El número 10 en decimal es 10, pero en hexadecimal es la letra A. Y en binario, bueno, es una combinación que están viendo en pantalla que es 1, 0, 1, 0. Bien, de esta manera hemos tratado de explicar brevemente cómo es el simulador, el cual ustedes tienen que construir y responder las consignas del trabajo grupal. Hasta la próxima.